Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Felipe Cuadros, Harber Corredor y pues quien habla, Lidia García. El día de hoy vamos a exponer sobre el efecto fotoeléctrico. A continuación, voy a hablarles un poco de la velocidad de la luz. Bueno, desde los hallazgos científicos, el hombre se ha visto envuelto en la curiosidad de explorar nuevos horizontes, donde se consiga analizar diferentes fenómenos a su alcance, siendo uno de los más relevantes la concepción de la óptica a través de la luz. Curiosidad que con el avanzar del tiempo y el progreso de la humanidad trajo consigo estudios y experimentos que se han realizado a lo largo de las décadas y que con eficacia han demostrado que mediante diferentes situaciones como el magnetismo o la ionización, el comportamiento de la luz tiende a variar. Gracias a estos estudios e interrogantes que se han generado todos estos conceptos. Son de gran interés para la comunidad científica en general, pues varias teorías y leyes demuestran lo reactivo que puede llegar a ser la luz ante estímulos tan diversos, siendo todas estas situaciones muy pertinentes ante la tecnología. De hoy nos permite, la tecnología de hoy nos permite avanzar de manera precipitada, aprovechándose de todos estos fenómenos para una mejor calidad de vida. Bueno, según la física moderna, toda radiación electromagnética, incluida la luz visible, se propaga o se mueve con una rapidez constante en el vacío, conocida, aunque impropiamente, como velocidad de la luz. Efecto fotoeléctrico. Bueno, el efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. Por ejemplo, si iluminamos una superficie metálica con un haz luminoso de frecuencia apropiada, se emiten electrones de la superficie. Esta emisión de electrones desde la superficie por la acción de la luz se denomina efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se encuentra directamente relacionado con el comportamiento dual de la materia como onda y partícula. Desde la física clásica no era posible dar esta connotación al comportamiento de la materia, y principalmente a la luz. Hay que tener presente que gracias a las aplicaciones del efecto fotoeléctrico como primicia de la mecánica cuántica, es posible acceder al beneficio de aparatos e instrumentos que sin él sería imposible apreciar y por ende utilizar. Se atribuye al descubrimiento del efecto fotoeléctrico a Henry Hertz en 1987. Aplicaciones del efecto fotoeléctrico. Es muy curioso que en los lugares menos esperados las ideas revolucionarias de Einstein siempre estén presentes. Las aplicaciones del efecto fotoeléctrico las encontramos en cámaras, en el dispositivo que gobierna los tiempos de exposición, en detectores de movimiento, en el alumbrado público, también como regulador de la cantidad de tóner en las máquinas fotocopiadoras, en las celdas solares, también son muy útiles en los satélites, en calculadoras, en los relojes. Bueno, estas aplicaciones las encontramos también cuando asistimos a una función de cine, ya que el audio que escuchamos es producido por señales eléctricas que son provocadas por los cambios de intensidad de luz, pues al pasar por las pistas sonoras que vienen en la cinta cinematográfica. Pero es muy interesante que el efecto fotoeléctrico se aplica en los alcoholímetros, en donde la relación del alcohol con una sustancia de prueba provoca cambios de color medidos por el dispositivo. La lectura nos permite entonces saber la concentración del alcohol del individuo. Con base en lo anterior, cabe deducir que el efecto fotoeléctrico se encuentra inmerso en diversas situaciones, pues de la vida cotidiana y de igual modo en muchos aparatos y muchos artefactos que comúnmente utilizamos, de los cuales se desconocía el origen o el pilar fundamental de su funcionamiento. Estos quedan a nivel de ciencia y de tecnología, pues muchas cosas quedan por descubrir, pero se debe tener presente que dichos descubrimientos no atenten con la supervivencia de la especie humana. También esta ciencia debe estar al servicio de la vida, de lo cual se convierte en una máquina masiva de destrucción. Por otro lado, la investigación cualitativa suele ser más exploratoria, pues
Es la investigación la que se basa en la recopilación de los datos del habla, el comportamiento o la observación que se puede explicar de manera subjetiva. También es remoto y generalmente se usa para explorar la causa de los problemas potenciales que pueden existir. Suele aparecer antes o después de la investigación cuantitativa, según los objetos de investigación y sus diversos cambios en el entorno, de los cuales se tomará registro y posteriormente se analizará su comportamiento para una posible implementación innovadora. También se debe tener en cuenta que esta observación directa no es intrusiva. Una vez se haya establecido los parámetros en los cuales se puede desarrollar el objeto en el medio, el observador no puede intervenir de ninguna manera y únicamente se limitará a observar los cambios e interacciones propias del sistema planeado y obteniendo así resultados reales bajo condiciones específicas. Ok, yo comentaré acerca de las aplicaciones del efecto fotoeléctrico en las ingenierías o en la vida real. Primeramente, sería por un lado la ingeniería eléctrica, que pues se encargaría de la producción como tal del dispositivo que es el sensores fotoeléctricos. Este funciona emitiendo un haz de luz, reflecta en una pantalla y devuelve al mismo sensor. Ahí cuando pasa algún objeto, se interrumpe este haz de luz y en el receptor de luz y pues de esta manera podríamos detectar si hay o si un objeto tiene una correcta forma en una cadena de producción, si un tarro tiene la tapa o no, que pues viéndolo de esta manera en una cadena de producción estaríamos también hablando de la ingeniería industrial, ¿no? Entonces también la podríamos ver aplicada en esta ingeniería. También por otra parte serían las células solares. En esto ya pues también estaría la ingeniería eléctrica, electrónica, y quizás también la podríamos ver aplicada a una ingeniería civil, de pronto porque, no sé, un edificio tiene estos paneles que sirven para pues, suministrar de energía al edificio, ¿no? En las células solares podemos evidenciar también que el efecto fotoeléctrico no depende directamente de la intensidad de la luz, sino más bien de la frecuencia de la misma. Más exactamente cuando llegamos a los ultravioleta, más o menos en el rango de esta frecuencia, se puede evidenciar que este efecto se da con mayor facilidad, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver también aplicado en los satélites, los cuales tienen estas células o paneles solares que pues sirven para su funcionamiento, ¿no? Que pues nos permiten desde las comunicaciones, el internet y los GPS. Entonces también lo podríamos ver aplicado allí. Ahora bien, en cuanto a la ingeniería química, la vemos también muy presente, sobre todo en los paneles, en las células solares, debido a que pues ellas están construidas por dos semiconductores. Por lo general, o lo más común es utilizar cristales de silicio, los cuales se dotan de impurezas, algunas de ellas pentavalentes en una de las placas, las cuales generan que un electrón quede libre, ¿sí? Ellas aportarían la carga negativa de esta placa. Ahora bien, estaría el otro semiconductor que sería pues también cristales de silicio, pero en este caso los vamos a dotar de elementos trivalentes. Al generar este exceso de electrones por un lado y esta falta de electrones por el otro, también se genera con una mayor facilidad y con una mayor eficiencia lo que es pues este efecto, ¿no? Entonces allí podríamos verla también muy aplicada a la ingeniería química. También por otro lado podemos ver los alcoholímetros, en los cuales en ellos al entrar el alcohol y hacer reacción
con un cierto material, un cierto elemento, genera una variación. Algunas de las otras aplicaciones que podemos ver de este efecto en la vida cotidiana sería los reguladores de tinta en un tóner. Son sensores de este tipo que utilizan este efecto. Eh, en cuanto a cuando vamos al cine, por ejemplo, el audio que escuchamos se genera por señales eléctricas que son provocadas por los cambios de intensidad de la luz al pasar por la pista sonora de una cinta cinematográfica, ¿no? También el obturador de una cámara es regulado por un sensor.